Vamos ahora a hablar de economía, la economía que viene en Argentina tras la elección del pasado domingo que consagró a Javier Milei como el próximo presidente de los argentinos. Los bonos reaccionaron muy bien. Ayer fue feriado, pero en Nueva York trepaban, subían los bonos y las acciones argentinas. Hoy, con la actividad y tras el feriado, bueno, subió aquí el dólar blue. Se anticipa una devaluación. ¿Qué pasa con los precios? Que según almaceneros y supermercadistas, ya en las listas figuran con subas de hasta el 45%. Bueno, de todo esto vamos a hablar con un especialista, le damos la bienvenida, lo saludamos a Alexis Dritsos, que es economista, lo recibimos desde La Plata. Alexis, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien por acá, muchísimas gracias por la buena predisposición. Bueno, hay mucho, ¿no? Mucho para analizar, mucho para anticiparse. En principio la consulta es, ¿efectivamente si vienen grandes cambios en lo económico para Argentina? Sí, evidentemente estamos enfrentando un cambio muy grande de mirada económica. El presidente electo, bueno, ha manifestado una serie de focos en la economía que viene muy distinta a la actual. Básicamente tenemos que pensar en que quiere liberar variables económicas como la de los precios. Él no cree en los controles de precios. También plantea un ajuste fiscal muy, muy fuerte y habla de un shock, no de un gradualismo, sino que evidentemente debe tener un paquete de medidas de recorte en gastos muy, muy fuerte y no para hacerlo gradualmente. Asimismo, bueno, tenemos en el foco del presidente electo la idea de privatizar. Ha hablado de aerolíneas argentinas, de todo lo que tiene que ver con los canales y todo lo que tenga que ver con la difusión de medios públicos. Y además está la idea de YPF, que también tuvo un impacto en la cotización de las acciones. Con lo cual estamos en la antesala de un cambio muy, muy fuerte y que en el corto plazo puede tener un cimbronazo importante en materia de precios y la cotización del dólar. ¿Cuándo crees que comenzará a sentirse eso? Porque hoy ya vimos, ¿no?, esa suba del dólar. ¿Cuándo comenzará a sentirse el impacto? ¿Es a medida que se vayan implementando esas medidas y valga el juego de palabras, o ya con esta relación de expectativas y lo que significa en el mercado se puede empezar a percibir? Bueno, yo creo que en términos del dólar, hoy vimos una pequeña suba, bueno, no tan pequeña, 13% del valor del dólar libre, el blue, que es una previa a la idea de dolarización, y más allá de la dolarización en sí misma, que hay que ver si se puede practicar, como la propuso Milei al principio, sí. Claramente Milei apunta a un mercado libre de cambios y único. Entonces, de alguna manera, creemos que se va a buscar ir liberando el tipo de cambio y en algún momento veremos qué pasa con el dólar oficial. Esto se va a ver muy fuerte cuando asuma. Por otro lado, también tenemos que ver quiénes van a ser los referentes económicos del futuro gobierno, porque no se sabe mucho. Tenemos que, hay un tema central que es el de la incertidumbre. Se sabe muy bien que hay un cambio de paradigma, una mirada muy distinta con este nuevo gobierno, pero también hay una incertidumbre muy grande porque no se sabe bien si es el discurso original cuando Milei arrancó como panelista y candidato, si es el discurso más moderado que pareciera que le impuso su asociación con Macri, y después también entra en duda porque si bien con Macri supuestamente llegaron a determinados acuerdos, vuelve a insistir sobre algunas cosas como la destrucción del Banco Central y la dolarización, cosas que no quedan demasiado claras. Me parece que en la medida que esto se vaya aclarando un poco, vamos a ver reacomodamientos. De momento, lo que vos comentaste recién, los precios vienen con aumentos muy grandes, la filosofía económica del candidato ahora electo, Milei, es de la libertad de precios, y esto va a tener una incidencia seguramente no veo la posibilidad de que haya una merma en la inflación por un largo tiempo en la República Argentina. Lo decía más temprano Javier Milei, pero lo viene diciendo, incluso en su discurso, tras ser electo presidente. Primero hay que desarmar las LELIQs en Argentina para después avanzar hacia la quita del cepo. ¿Qué significa eso, Alexis? Significa que vos tenés una masa de dinero colocada de los bancos
en estos instrumentos que se llaman LELIQ. Son una tonelada de pesos que se van multiplicando por una enorme tasa de interés que tiene un crecimiento muy grande, producto de que con la inflación que tenés necesitas tener tasas de interés muy altas. Y esto hace que crezca y crezca esa bola de nieve que nunca termina. Entonces, de alguna manera, si vos dejaras de tomar ese dinero y lo largaras, porque decís no lo quiero más, estarías volcando un montón de dinero que iría probablemente al dólar y generaría un descalabro muy grande. Entonces, lo que estará buscando Milei, una alternativa que creo que podría ser, había dos opciones. En algún momento en la Argentina vivimos lo que se llamó el plan Bonex, que es cuando vos de prepo agarrás toda esa masa de dinero y les entregás bonos a pagar en 20 años, 10 años, 15 años, entonces no pueden ser cobrados de inmediato para evitar esa corrida que yo te hacía mención. La otra alternativa, que me parece muy peligrosa y que Milei ya le había dicho hace unos años, es ver si consigue dinero del exterior para poder rescatar esos títulos en pesos y tomar deuda nueva en dólares. Es algo que todavía no sabemos cómo lo va a manejar, pero la verdad que resulta un desafío muy grande y no tenemos muy claro qué es lo que va a hacer. Evidentemente esto es muy importante de resolver, pero creo que en el marco de un plan antiinflacionario serio y sólido va a ser más factible hacerlo que en este momento, ¿no? Todavía está en el llano y no tenemos muy claro cuál va a ser la herramienta que va a elegir. Bien. Quiero hacerte una consulta que tiene que ver con algo que es teórico. ¿Qué significa ser liberal libertario? Porque se define en esos términos. Él dice, somos liberales libertarios. Yo como presidente liberal libertario, muchos hemos usado durante años la palabra liberalismo o libertario como sinónimos. Y él plantea esa diferencia como dos cuestiones al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo define? Te diría que para entenderlo, para que lo entienda la gente, sí, básicamente hay un matiz importantísimo, el liberalismo que abarca las cuestiones políticas también, porque nosotros tenemos una democracia liberal con división de poderes, también implica un liberalismo en lo filosófico, en permitir la libertad de las decisiones individuales, y en lo económico hay gente que es liberal en todo lo demás y no tanto en lo económico porque de golpe piensa que el Estado tiene un rol importante que puede cumplirse. Los libertarios básicamente, por la postura que ha tomado Milei, es directamente casi una lucha y un desprecio hacia todo lo que sea público y del Estado. Es una postura, te diría que es más fuerte, mucho más fuerte, muy antiestado. Es como que escuchaba a Bertie Venegas Lynch hablando en contra del Estado, inclusive hablando en contra de la idiosincrasia argentina, haciendo imposible manejar algo de tipo público, y creo que esa es una gran diferencia. Hay países centrales que tienen en determinadas áreas el manejo del Estado en determinadas cuestiones y no se lo discute, ni siquiera en gobiernos conservadores. Los libertarios, y lo hemos escuchado a Milei en toda su trayectoria televisiva, hablando inclusive de la idea de privatizar las veredas, privatizar, no sé, de hecho, permitir este tipo de cuestiones como la venta de órganos. Él lo ve como un derecho individual por sobre todas las cosas. Y creo que hay un gran matiz con el liberalismo que tiene otros parámetros mucho más acotados. Claro. Bien, bueno, vamos a seguir consultándote, Alexis. Quedan muchas cuestiones en el tintero, por ejemplo, ¿qué pasa si se liberan los contratos de alquileres, ¿no? Si no está ahí una ley, un Estado mediando. ¿Qué pasa con las relaciones entre inquilinos y propietarios, ¿no? Son relaciones... Eso es terrible. Eso es terrible porque partimos de una situación de desigualdad enorme. El propietario que tiene una vivienda o más viviendas ociosas como para tener una renta y tiene todo el derecho del mundo de tenerlo, tiene una necesidad totalmente distinta a la persona que necesita el lugar para vivir, y mucho más en un contexto de alta inflación, de caída de ingresos y de falta de oferta, porque no hay opciones fácilmente conseguibles. Entonces es necesaria la intermediación del Estado. No existen países, hablamos de países desarrollados, ¿no?, donde el Estado tiene una injerencia y en algunos lugares específicos se ha metido a regular en los mercados para que no existan estas cuestiones. En la Argentina, con la altísima inflación que tenemos, es más que necesario. Lo que plantea Milei es realmente algo, te diría, muy descabellado, muy darwinista. Es
elijan la moneda que quieran, con lo cual el propietario claramente, si lo dejan elegir libremente, va a elegir el dólar. De hecho, hay presión de estas plataformas de alquileres extranjeros que distorsionan nuestro mercado, y que manejen lo que quieran. Si no hay ley, no va a haber plazos, va a haber todo tipo de... no va a haber límite a lo que el propietario pueda proponer, porque para mi ley esto es la libertad de mercado. Y claramente el inquilino está en todas las de perder y va a estar sometido a esta tiranía en un contexto bastante desparejo y desigual. Así que la verdad me parece algo terrible, y evidentemente muchos inquilinos, creo que hay alrededor de 8 o 9 millones de personas, muchos deben haber votado mi ley y no han tenido en cuenta esto, que puede ser muy, muy complicado en los tiempos que vienen. Es más, bueno, según se dio a conocer, las palabras más googleadas desde el domingo al día de hoy han sido privatización, liberalismo, libertario, o sea que mucha gente no sabe qué significa exactamente este programa de gobierno, porque ha sido de lo más googleado durante el fin de semana, y uno entiende que ya a esta altura estaban esas ideas en claro y por eso se acompañó de manera masiva. Bueno, mientras tanto vamos desandando y analizando lo que cómo pueden impactar estas medidas que ya se anticipan, se van a tomar. Alexis, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable y pronto seguramente estaremos hablando de nuevo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias.